Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor desde la Iglesia Cristiana de la Familia. Mi nombre es Melba Vargas, soy pastora de esta iglesia, de la Iglesia Renuevo. Y hoy vengo con un tema muy importante que el Señor ha puesto en mi vida y quiero compartirles esta hermosa palabra que Él nos ha dejado. Vamos a empezar este tiempo con una oración para entregarle al Señor esta palabra que viene de parte de Él. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestra vida, Señor. Te pido que seas tú colocando esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan entender, Señor, y tener discernimiento de lo que está sucediendo en sus vidas y que pueda, Señor, dar frutos, Señor, todo lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a vivir con propósito, es decir, en función a metas que nos vamos trazando en diversas áreas a lo largo de nuestra vida. Es necesario que nosotros tengamos metas en lo profesional, en lo personal, en lo espiritual, en lo económico, pero tenemos que ser conscientes que cualquier cosa que nos propongamos a realizar va a requerir de un compromiso. Y seguro van a haber ciertos problemas que se van a ir presentando, porque cada meta que nosotros nos proponemos tiene un grado de complejidad, tiene desafíos que debemos ir superando en el transcurso de que vamos haciendo realidad nuestra meta. Habrá cosas que no nos agradan y va a haber dificultades que nos pueden demandar tiempo, energía, sacrificio, dinero, incomodidades. Y en esos momentos de lucha es que nosotros debemos ser perseverantes para poder alcanzar nuestro objetivo. Pero hay muchas personas que se quedan en el camino, que esta presión que se ejerce al poder realizar alguna meta es muy difícil y abandonan su cometido. En el campo militar, aquel que abandona su responsabilidad, interrumpe su misión de manera permanente, se le llama desertor. Y ser un desertor es un delito y tiene como sanción, puede ser la cárcel o alguna otra disciplina impuesta por la justicia militar, porque es un atentado contra la seguridad nacional y contra las normas que ellos tienen. Eso es en el caso militar, pero en el caso de los cristianos también la deserción es muy frecuente. Pasa muy a menudo porque nuestra lucha es contra las tentaciones de este mundo, contra las cosas y las circunstancias que van sucediendo en el transcurso de nuestra vida cristiana. Es por eso que este tema tiene como título Desertar no debe ser una opción. Y para ello quiero tocar la vida de una persona que está mencionada en la Biblia, que tiene por nombre Demas. Está mencionado en algunos libros del Nuevo Testamento. ¿Quién fue esta persona? Demas fue un colaborador muy importante de Pablo. Su nombre en hebreo es la forma abreviada de Demetrio, que significa el que se consagró. Ese es el significado del nombre en hebreo. Y en griego significa consagrado a la madre tierra o consagrado a Deméter, que Deméter era la diosa griega de la agricultura. Y Demas es mencionado en algunas cartas escritas por Pablo, como ser Colosenses 4:14, que lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. En Filemón 23 y 24, Filemón el capítulo 1, 23 y 24 dice: Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces vemos en estos dos versículos de dos cartas diferentes que es mencionado este personaje como un colaborador, un compañero de Pablo, un discípulo de Pablo. Pero lo más impactante es cuando Pablo lo menciona estando ya él en prisión poco antes de morir. En la última carta que él escribió, que fue a Timoteo, en la carta de 2 Timoteo 4:10, dice así: porque Demas, en la primera parte dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
Entonces vemos la actitud de esta persona, ¿no? Poco se sabe sobre la vida de Demas a través de las Escrituras. En la Biblia no menciona cómo fue su vida, cuál fue su ministerio, no menciona. Pero podemos saber mucho de él a través de la cronología de los acontecimientos del ministerio de Pablo. Demas, al ser un colaborador directo de Pablo, creció en la fe como su discípulo y aprendió también el evangelio de los apóstoles Marcos y Lucas, por lo que se menciona en las cartas que mencionamos anteriormente de Colosenses y Filemón. Entonces, el solo pensar cómo habrá sido estar entre estos grandes hombres, entre Pablo, Marcos, Lucas, escuchando sus discursos, sus enseñanzas, viendo en vivo y en directo los muchos milagros que el Espíritu Santo realizaba a través de ellos, es muy difícil imaginar que alguien abandonara la fe cristiana, después de haber sido compañero y colaborador de hombres tan llenos del Espíritu Santo. Pero esto es lo que le ocurrió a Demas. Entonces veremos cuáles fueron sus motivaciones para abandonar la fe. Porque cuando conocemos a Cristo y sentimos el primer tiempo que estamos en los caminos del Señor, nos inundamos de esa pasión por conocer más de Él. Nos emocionamos de vivir en su presencia, de escuchar su voz. Cuando las personas tienen el primer contacto con Dios es tremendo. Ya no quieren saber de nada más en la vida, porque todo lo que les faltaba se completa a través del amor de Jesús. Pero a pesar de esta primera impresión que todos los cristianos tenemos cuando llegamos a los caminos del Señor, nuestra humanidad, nuestra carne nos lleva a flaquear. Por eso Jesús es bien claro en su palabra. En Juan 16:3 nos dice lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos dice que nuestro caminar hacia el reino de Dios no va a ser fácil. Van a existir muchas luchas, va a existir aflicciones, tentaciones, persecuciones, tristezas. Entonces no va a ser fácil, pero Él nos dice que nos animemos porque Él ya venció al mundo. Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Entonces, cuando llegamos a los caminos del Señor, nosotros somos como niños que todavía nos alimentamos con lechecita, somos indefensos, pero después, mientras vamos creciendo en la fe, vamos teniendo experiencias con Dios, ya nos debemos convertir en cristianos maduros. Ya tenemos que alimentarnos con ese alimento sólido y fortalecernos para esa gran batalla de la fe que todos los días la peleamos. Y esto sucede con todos los creyentes y ciertamente no fue diferente con Demas. Cuando Demas conoció a Cristo, me imagino las apasionadas predicaciones de Pablo, seguramente él no pudo más que rendirse a los pies del Señor, a rendirse a ese Dios que murió en la cruz por él y a sentir ese consuelo y ese amor tan fuerte que viene de nuestro Padre. Y es lo que todos sentimos, ese amor tan fuerte que parece que nuestro corazón va a explotar de la alegría de estar en presencia de ese Padre tan amoroso, de conocer cómo Él sana a las personas, cómo nos sana a nosotros interiormente. Entonces no fue diferente para Demas. Y él era un fiel colaborador de grandes evangelistas que batallaban por la fe, como era Pablo, Epafras, Lucas, Marcos y otros. Entonces él estaba en esa lucha. Él había sido sacado de la comodidad de su hogar, tal vez de la rutina de su vida y llevado al campo de batalla. Así como muchos cristianos debemos ir dejando todas las atracciones que este mundo nos ofrece, todas esas cosas que no son permanentes para nosotros, porque nosotros tenemos que ir visionando lo que viene por delante, que es esa vida eterna. Entonces, la motivación de Demas de servir a su maestro, de servir y vivir para Cristo, viene influenciado por la forma como Pablo también servía a Cristo.
así como cuando un hijo pequeño que ve a su papá como un ejemplo, y si nosotros le preguntamos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? De seguro va a decir, quiero ser como mi papá. Igual era Demas, lo veía a Pablo lleno del Espíritu Santo, fortalecido con el Espíritu Santo, dejando atrás toda la vida tal vez de abundancia que él podía tener para servir a Cristo, y él también quería ser como ese su padre espiritual, como Pablo, porque veía cómo él era lleno por el Espíritu Santo. Y no quería quedarse atrás como muchas personas que llegan a la iglesia y ven a los obreros trabajando, ven haciendo campañas evangelistas, saliendo a predicar. Y eso emociona hasta la persona que no está motivado a realizar las cosas. También quiere hacer cosas por Cristo. Y esto no era diferente para Demas. Demas veía a Lucas ayudando, Marcos colaborando, Epafras formando las iglesias de Colosas. Entonces él también quería poner su granito de arena en todo lo que es el servicio al Señor. Entonces ese ejemplo de los apóstoles, el celo, la pasión de la palabra, lo motivaban a Demas a ser colaborador de Pablo. Entonces, inicialmente sus sentimientos no difieren de cualquier cristiano, ¿no? Todo cristiano quiere seguir a los pastores dentro de la iglesia, a sus líderes, quieren trabajar como ellos trabajan. Y un ejemplo les doy: cuando nosotros estuvimos en la época del COVID, esta iglesia se abrió para atender a los enfermos contra el COVID. Al principio hubo temor, yo voy a estar lejos de los enfermos, me voy a dedicar a limpiar tal vez los alrededores, a sacar la basura, y no queríamos estar inmiscuidos con los enfermos que venían a hacerse atender. Pero poco a poco esa motivación, el ver a hermanos que sí valientemente se ofrecían a colaborar y ayudar a los enfermos, también eso motivó a muchos hermanos de estar frente de esta batalla que fue muy dura en el caso del COVID. Entonces, me imagino esa motivación que también tenía esta persona, este colaborador, estando tan cerca de estos grandes hombres que se mencionan en la palabra. Entonces, si fue así como iban sucediendo las cosas, ¿por qué Demas dejó el camino del Señor? ¿Por qué Demas se apartó de los caminos de Dios? Y leyendo la historia, vemos que en el año 64 después de Cristo, cuando estaban naciendo muchas iglesias y muchos cristianos estaban creciendo en la fe, ocurrió un gran incendio en Roma. Y debido a los rumores que había en ese tiempo, echaban la culpa que Nerón era el que había ocasionado estos incendios, que era el responsable de estos incendios. Entonces Nerón, que era el emperador, empezó a culpar a los cristianos y desató una persecución tremenda, arrojando a muchos de ellos a los perros, mientras que a otros los crucificaban, los quemaban vivos. Entonces era terrible la persecución a los cristianos, y fue en esta época en que se escribieron las últimas palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4:6: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Todos los cristianos habían sido dispersados por diferentes lugares. Los colaboradores de Pablo también fueron dispersados, y podemos verlo en 2 Timoteo 4:10, en la versión de Nueva Traducción Viviente, donde habla de Demas, que dice: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Entonces vemos aquí que los colaboradores Crescente y Tito fueron a los lugares donde había iglesias, donde tenían que apoyar a los miembros que estaban en estas iglesias, pero Demas lo abandonó porque amaba más las cosas de este mundo. Entonces, en esos momentos tan difíciles para los cristianos, Demas toma la decisión de dejar el ministerio. En ese tiempo, por la circunstancia en que vivían, era
un tiempo difícil, un tiempo terrible para declararse como cristiano, porque todo el que se declaraba cristiano corría peligro de muerte, porque debemos recordar que el Imperio Romano dominaba toda esa región, y al ser acusados los cristianos por el propio emperador de haber incendiado la capital del imperio, era riesgoso incluso encontrar un lugar donde los discípulos pudiesen reunirse. Entonces Demas tuvo que tomar una decisión: mantenerse firme en la fe y aceptar una posible muerte, o abandonar la fe y vivir. ¿Qué decisión habría tomado usted, mi querido hermano? ¿Qué habría decidido en estas circunstancias tan difíciles para un cristiano? Seguramente para Demas no era muy agradable ver a Pablo, su padre espiritual, en una situación tan difícil, tan deplorable, preso, viejo, maltratado, esperando ser ejecutado. Ver a los otros discípulos preocupados por las iglesias, motivando a los miembros a mantenerse firmes a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Y ese escenario incierto de tristeza y preocupaciones, miseria, hizo que Demas tomara esta decisión de abandonar la fe. Demas miró a su alrededor y vio que su modelo de creyente, que era Pablo, iba a ser asesinado. Vio cuánto sufrimiento él y los demás discípulos estaban soportando, y pensó que ya no valía la pena continuar. Y volvió y vio las circunstancias de su vida. Vio lo que estaba pasando ese momento, seguir siendo un cristiano, un miembro de la iglesia, y le deslumbró más lo que vio afuera en el mundo, y se alejó y huyó, abandonando la fe para no ser perseguido tal vez por causa de la cruz de Cristo. Olvidó lo que el apóstol Pablo precisamente había enseñado años atrás, que está escrita en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Dice así la palabra: es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Eso fue lo que Pablo nos enseñó, porque él sabía que la vida de un cristiano es muy dura, porque sabe que las tentaciones son muy fuertes. Entonces Demas no estuvo a la altura de ese nombre hebreo original que vimos al principio, que dice que el significado es el ser consagrado, sino se volvió al mundo y terminó cumpliendo lo que significa su nombre en griego, consagrado a la madre tierra, porque tuvo más amor por el mundo que amor por Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Que esta historia de Demas es algo raro en las iglesias? ¿Que tal vez es algo anormal, que no sucede frecuentemente, que tal vez es una anomalía cristiana que sucedió, pero que es muy disperso, que no se presenta continuamente? Ojalá fuera así, mi querido hermano. Ojalá sea así, que fuera una situación rara, pero es muy común en las iglesias. Encontramos muchos desertores como Demas. Hay muchas personas que vienen a las iglesias y les llamamos hermanos, los saludamos, los abrazamos, pero en realidad no sabemos qué es lo que tienen en su corazón y en su mente. No sabemos si están desviados del Señor, si tal vez su mente está en recibir esas bendiciones que necesitan, esas bendiciones económicas, de salud, y luego de conseguirlas abandonan la fe. No sabemos cómo está el corazón de cada uno. No sabemos si están valorando realmente el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si hoy hubiera una persecución como la que ocurrió con Nerón en ese tiempo? ¿Qué pasaría si hoy estamos perseguidos? ¿Cómo actuaría usted?
¿Se mantendría firme? ¿Aceptaría ser quemado o crucificado antes de renunciar a su fe? ¿Aceptaría pasar el resto de su vida tal vez en prisión antes de negar a Cristo? ¿Cómo está su vida, mi amado hermano? ¿Cómo está su vida en fe? ¿Cómo está su fe, amado hermano? Yo les quisiera preguntar, ¿cuántos Demas y cuántos Pablos tenemos en nuestra iglesia? Porque el abandonar la fe no es una opción. Ser un desertor no debe ser una opción en nuestra vida cristiana. Muchos cristianos dejan de congregarse porque no aceptan una exhortación o abandonan la obra de Dios porque es una carga demasiado pesada y tal vez piensan que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué debemos abandonar ese primer amor? Ese primer amor que viene a nuestro ser cuando conocemos a Cristo por primera vez. Ese consuelo que sentimos cuando estamos iniciando nuestra vida cristiana. No debemos ser como los que menciona Pedro en su palabra en 2 Pedro 2, 20 y 22 dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Mis amados hermanos, no seamos como esas personas, como ese perro que vuelve a su vómito. Seamos firmes y constantes en el camino que nos lleva a la salvación. Recuerde que no sirve de nada avanzar y cuando vemos las cosas difíciles retroceder y preferir desertar. Tomemos este ejemplo de Demas. Demas estaba en el camino correcto, estaba en el camino de la vida. Era difícil, sí, podía perder la vida, sí, pero era el camino que lo llevaba a la salvación. Y él prefirió el camino más fácil, el camino que conduce a la muerte eterna. Entonces nosotros, aunque estemos angustiados, apretados, afligidos, debemos seguir en ese camino difícil, pero que conduce a Cristo y a la salvación. Porque Jesús nos dice en Mateo 23:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que, mi amado hermano, no es el que comienza a caminar en la vida cristiana y se detiene, sino es el que permanece y persevera hasta el fin. Demas pudo haber vivido muchos años, la palabra no lo dice. No sabemos cuántos años pudo haber vivido después de que abandonó la fe. Puede ser que haya vivido tal vez una vida en abundancia, en felicidad, pero eso no se compara con la eternidad que nosotros vamos a vivir en el reino de los cielos. Entonces reflexionemos, mi amado hermano, sobre todo lo que hemos visto ahora y no cambiemos el sufrimiento que vamos a tener en el camino que nos lleva al reino de los cielos por la alegría terrenal que nos va a llevar camino al infierno. Esa es la hermosa palabra que el Señor tiene para hoy, para ustedes, mis queridos hermanos. Quiero orar por sus vidas, quiero orar para que ustedes puedan mantenerse firmes en la fe, para que las tentaciones que lleguen a nuestra vida o las circunstancias difíciles que tal vez podamos tener no nos desanimen a seguir perseverando en la fe. Amado Señor, te doy gracias por tu hermosa palabra. Te doy gracias por esta enseñanza y esta reflexión que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que ha escuchado, Señor, estas palabras, ha leído junto conmigo los versículos que están en tu libro maravilloso que nos has dejado. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que sean fortalecidos en su fe. Y que si no te conocen todavía, Señor,
puedan ser quebrantados, Señor, y puedan darse cuenta de su pecado y puedan llegar a tus caminos, Padre Santo. No importa, Señor, las aflicciones que podamos sufrir en este tiempo. Es tan corto, Señor, es tan corto el tiempo que podamos estar en esta tierra, 50, 60, 70 años, 80 años, a vivir eternamente en tu reino, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y perseverantes, Padre, a no desertar de tus caminos, Señor, a poder soportar, Señor, todas las aflicciones que puedan llegar en nuestra vida. Gracias te doy, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que la paz del Señor los acompañe.